Semiología de la comunicación social 2. Unidad 4. Tras los pasos de Verón. Un acercamiento a las nuevas condiciones de circulación del sentido de la era contemporánea. Mario Carlón. Parte 1. Resumen. El trabajo se propone retomar aportes de la obra de Eliseo Verón, en particular sus teorías de la mediatización, de la circulación del sentido y de los grandes enunciadores sociales, medios, instituciones, colectivos de actores e individuos. Sostiene que Verón realizó una caracterización de la modernidad y la posmodernidad en esos niveles. Y propone un dispositivo analítico para estudiar la dimensión temporal y espacial de la circulación contemporánea, en la que el sentido viaja de las redes sociales mediáticas a los medios masivos y de los medios masivos a las redes sociales. También sostiene que las nuevas formas de circulación deben ser privilegiadas para comprender cómo está cambiando nuestra cultura mediática. 1. Escribir sobre Eliseo Verón. El acto de escribir un texto para un volumen de homenaje a Eliseo Verón conlleva ciertas cuestiones a enfrentar y despejar. Como siempre sucede en estos casos, por un lado se encuentra el hombre, su persona y su actividad profesional. Y por otro lado, su obra. Y como siempre también, estas esferas no son tan fáciles de separar, menos hoy. Al hombre, tuve la oportunidad de conocerlo. Es alguien a quien aprecié mucho y que fue muy generoso conmigo. Pero no haré referencia aquí a su persona, a sus gestos, o a las polémicas que sus actividades profesionales supieron despertar. Creo que a Verón no le habría interesado o que directamente habría desaprobado que me ocupara del hombre en un volumen que lo tiene como objeto de homenaje. Pero tampoco se trata de lo que hubiera pensado o no Verón. Se trata, ante todo, de lo que con su obra vengo haciendo desde hace años y de lo que en este texto me propongo hacer. Gesto que podrá calificarse como homenaje o no de acuerdo a cómo esa palabra sea interpretada. Uno de los sentidos de la palabra homenaje, según el diccionario de la Real Academia Española, es sumisión o veneración. En las relaciones entre textos y autores tiendo a interpretar que los vínculos basados en la sumisión o en la veneración llevan directamente a la aplicación. Es decir, que un autor que venera a otro intentará aplicar su teoría a los problemas que el autor que la enunció consideró e incluso a otros, dado que es probable que la veneración tienda a convertir la obra del autor de referencia en una especie de Biblia, en el sentido en que se suele decirse que es un texto que contiene todas las respuestas. En el otro extremo se encuentra, quizás, el vínculo que Eliseo Verón identificó en un volumen publicado en homenaje a Émile Benveniste al que hizo referencia en su último libro. Dice que los trabajos, reunidos en esa compilación, tienen poco que ver con las posiciones de Benveniste, y el homenaje fue apenas un pretexto para que los autores desarrollaran sus propias problemáticas. 2. Entre ambos extremos podría ubicarse, tal vez, una relación basada en otro sentido de la palabra homenaje, que es respeto. La operación que en este texto se va a instalar es, al menos para este autor, un homenaje a Eliseo Verón. Ahora bien, el respeto puede manifestarse de muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, cuando se cita a un autor refiriéndose a él como autoridad sobre un tema puntual. En el caso de Verón podría ser, por ejemplo, sobre la semiosis social o sobre mediatizaciones. Si bien Verón es obviamente una referencia autorizada, no es esta la operación principal que el lector se va a encontrar en este texto. Si hubiera que buscar una palabra para describir la operación que me propongo llevar a cabo, la más adecuada probablemente sea apropiación. Una apropiación implica siempre una retoma y, por lo tanto, una resignificación, que puede desplegarse de múltiples formas. 3. En este caso se retoman un conjunto de tesis enunciadas por Eliseo Verón sobre las diferencias a nivel de la mediatización y la comunicación entre modernidad y posmodernidad a partir del convencimiento de que sus proposiciones no solo fueron acertadas, sino que establecieron un camino de reflexión fecundo y, por lo tanto, pueden ser retomadas. Pero como el objeto del cual me voy a ocupar es otro, el momento en que vivimos, al que siguiendo a distintos autores se lo denomina contemporáneo, en el que el sistema mediático y las condiciones de circulación han sufrido una fuerte transformación, se desplegarán también nuevas hipótesis. 2. 4 grandes campos teóricos.
La obra de Eliseo Verón fue y sigue siendo relevante para pensar un conjunto de problemáticas específicas de la era actual. La principal razón por la que se puede sostener esta afirmación es por un rasgo que ha sido poco destacado, que es el hecho de que su reflexión sobre las transformaciones que afectaron a la sociedad posmoderna, de la cual fue un agudo observador, no es un hecho menor que muchos de sus textos más importantes los escribió entre los 80 y los 90, tuvo un carácter sistémico. Al decir esto me refiero a que Verón no solo teorizó sobre un conjunto de cuestiones que caracterizan a la relación medio-sociedad, sino a que cada uno de esos desarrollos se encuentra sólidamente articulado con otros. Por eso, pese a que Verón es reconocido principalmente semiólogo por su teoría sobre la producción social del sentido a partir de uno de sus libros más famosos, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad debe considerarse que esa teoría no fue la única que desarrolló ni tampoco, probablemente, la más importante o la que más influencia ejerció. 4. Hay, al menos, otros 3 importantes campos en los que Eliseo Verón realizó significativos aportes que se encuentran articulados teóricamente entre sí. 5. El primero es el de los estudios a los que solía referirse bajo el rótulo mediatización. En una serie de textos claves de los años 86, construyó una singular tesis sobre la mediatización, y su historia, que brindó un diagnóstico sobre la época en un momento de cambio de rol de los medios en la vida social. Así su diferenciación entre sociedades mediáticas, modernas, y mediatizadas o en vías de mediatización, posmodernas, es una distinción crucial para cualquiera que no se conforme con estudiar solo los medios, sino que pretenda llegar a un diagnóstico acerca de cómo vincular en cada periodo histórico medios y sociedad. Según Verón, una sociedad mediática, moderna, es aquella en la que los medios operan en base a una lógica representativa y, por lo tanto, funcionan como espejos de lo real, más o menos deformantes, dice Verón, poco importa. En cambio, una sociedad mediatizada, posmoderna, es aquella en la que el funcionamiento de las instituciones, de las prácticas, de los conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la existencia de los medios 7, cada vez más conceptuados productores de sentido. En segundo lugar se encuentra el hecho de que Eliseo Verón elaboró un influyente modelo para pensar la comunicación, basado en la noción circulación. En un contexto en el que aún ejercía influencia la concepción comunicacional que Verón consideraba moderna 8 sintetizada en el campo de los análisis discursivos por el modelo de Roman Jakobson 9, la introducción del concepto circulación, que insistió en el desfase entre producción y reconocimiento, le permitió reflexionar con solidez sobre distintos temas que caracterizaron al debate posmoderno, por ejemplo, la crisis de las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación masiva, las marcas, etc. Y en tercer lugar se encuentra el aporte que Verón realizó a los estudios discursivos a partir de un interés que lo acompañó a lo largo de su vida, la articulación entre semiótica y sociología. Verón fue, quizás, el más sociólogo de los semiólogos. Y desde que introdujo nociones como colectivo 10 el interés acerca de cómo la semiótica de medios podía alcanzar un sólido fundamento sociológico nunca lo abandonó. Podemos identificar este campo, uno de los principales de su reflexión, bajo el título Sociosemiótica de los enunciadores y enunciatarios. En este texto me voy a detener menos en el desarrollo más conocido, en el de la semiosis social, y más en los otros, en sus teorías sobre la mediatización, sobre la circulación del sentido, comunicación, y en la sociosemiótica de los enunciadores y enunciatarios. Lo que intentaré en el ítem 3, es retomar las tesis principales de Verón y establecer en qué se diferencia la situación contemporánea de la moderna y la posmoderna 11. Luego de presentar una tesis sobre el cambio en la mediatización en 3.1, mostraré en 3.2 el gráfico sobre la circulación que Verón presentó en el sentido como producción discursiva en 1987, que durante décadas ha sido utilizado en América Latina para explicar cómo funciona la comunicación y del que he partido para diseñar los esquemas que presentaré más adelante. Enseguida agregaré en este nivel una dimensión analítica, las direcciones de la circulación, que son la descendente, la horizontal y la ascendente, y presentaré un gráfico de cómo podrían haberse representado, sumando esta dimensión,
los procesos comunicacionales característicos de la modernidad y la posmodernidad. En 3.3 me referiré a la sociosemiótica de los enunciadores y enunciatarios e incorporaré esta dimensión a un gráfico síntesis de lo desarrollado en este apartado. Luego, en el ítem 4 expondré brevemente los conceptos claves del dispositivo analítico con el que estamos trabajando en 2 espacios académicos en la Universidad de Buenos Aires dedicados a estudiar la circulación contemporánea que va de las redes sociales a los medios masivos y de los medios masivos a las redes sociales 12, y mostraré una serie de gráficos que son resultados del análisis de un caso emblemático de la nueva circulación. 3. Mediatización, comunicación y sociedad contemporánea. 3.1. Mediatización, la emergencia de una sociedad hipermediatizada. Es importante no subestimar el hecho de que cuando Verón diagnosticó, en la posmodernidad, la diferencia entre una sociedad mediática y otra en vías de mediatización, vivíamos en un solo ambiente mediático, el sistema de los medios masivos. La convivencia de ese sistema con uno nuevo con base en Internet, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat etc., ha transformado profundamente el paisaje mediático, dando origen a una sociedad hipermediatizada. A la vez, ha habilitado, como veremos, el nacimiento de una profunda transformación de las condiciones de circulación. 13. Esto no quiere decir que todos los rasgos que caracterizaban a la mediatización posmoderna han desaparecido. Por ejemplo, una de las prácticas identificadas por Verón en la posmodernidad, performar en función de la mediatización, que afectó a instituciones y referentes sociales dando origen a fenómenos como la llamada videopolítica, no solo mantiene su vigencia en la sociedad contemporánea sino que, en gran medida, se ha expandido. Hoy no solo instituciones y celebrities performan en función de la mediatización. Tomarse fotos con el objetivo de ser publicadas luego en las redes sociales como Facebook o Instagram se ha vuelto una práctica cotidiana para miles de millones de nuevos enunciadores en las redes sociales. Pero aún en el marco de esta práctica muchas cosas han cambiado. Es decir que si bien la práctica a grandes rasgos continúa y se ha expandido, la emergencia de nuevos medios, como las redes sociales mediáticas, y condiciones de enunciación, a la par de la emergencia de nuevos enunciadores, los individuos comunes, llamados amateurs, usuarios, prosumidores, etc., están transformando la circulación del sentido. Pero el cambio es aún mayor. Es un hecho que se vuelve evidente cuando se atiende a que hoy hay una interacción permanente entre el sistema de medios masivos, que ya no es tan dominante como antes pero aún es capaz de marcar la agenda, y el nuevo sistema de medios con base en las redes telefónicas e Internet. Esta interacción es uno de los principales rasgos que caracterizan, más allá de la modernidad y la posmodernidad, a la situación contemporánea. Y es una de las principales razones que obliga a pensar que enfrentamos nuevas tareas en nuestro campo de estudios. La circulación del sentido hoy ha devenido hipermediática, lo cual quiere decir que frecuentemente los contenidos viajan desde las redes sociales a los medios masivos y desde los medios masivos a las redes sociales. Por eso una acción urgente a desarrollar es empezar a determinar qué sucede cada vez que en la nueva circulación se produce un punto de encuentro entre ambos sistemas de mediáticos. Mientras hubo un solo sistema de medios, las relaciones eran intrasistémicas. Por ejemplo, la radio comentaba a los diarios y a la televisión, todo sucedía a través de referencias interdiscursivas en el marco del sistema de medios masivos. Pero en una sociedad hipermediatizada, en la que conviven dos sistemas de medios con notables diferencias entre sí, estas relaciones han pasado a ser intersistémicas y la circulación del sentido ha mutado, porque ha cambiado en su ritmo, en su escala y en su complejidad. 3.2. Circulación, de la dominancia de una comunicación descendente a un estallido de múltiples direcciones comunicacionales. Los análisis de Liceo Verón tuvieron por objeto de estudio principalmente a fenómenos comunicacionales propios de la era de los medios masivos. Aunque Verón nunca los nombró de esta forma, es posible decir que esos fenómenos eran descendentes, es decir, que instalaban procesos comunicativos desde arriba hacia abajo, desde las poderosas instituciones a los públicos. Es un fenómeno característico de la modernidad que se continúa en la posmodernidad que también posee un solo sistema de medios.
Pese a este hecho, los gráficos con los que Eliseo Verón ilustró cómo funcionaba la circulación nivelaron producción y reconocimiento, es decir, no ubicaron a la producción arriba y al reconocimiento abajo. Veamos el gráfico que publicó en su clásico texto sobre la semiosis social, probablemente uno de los más citados del autor. Descripción del gráfico: iniciales, P, paréntesis D, flecha, paréntesis D flecha, R, paréntesis D, flecha, paréntesis O, flecha. El gráfico distingue para un discurso, D, sus condiciones de producción P, D, y de reconocimiento R, D. Como señala Verón, la diferencia entre producción y reconocimiento es constitutiva y no quedan huellas de la circulación. 15. El esquema trabaja con una lógica horizontal, producción y reconocimiento aparecen nivelados. ¿Por qué graficó Verón así la circulación? Es difícil saber la respuesta. Nuestra tesis, porque lo que le interesaba era mostrar que la diferencia entre producción y reconocimiento era universal, funcionaba tanto para situaciones mediatizadas como no mediatizadas incluso, para aquellas en las que en producción se encontraba una poderosa institución mediática y en reconocimiento las audiencias o los llamados públicos que se componen de individuos. Ahora bien, debido a que por la modificación del sistema mediático y social a la que venimos haciendo referencia necesitaremos incluir en el análisis de la situación actual a la dimensión direcciones de la comunicación, y así introducir explícitamente, podría decirse, la dimensión del poder, presentamos el siguiente esquema desarrollado con el lenguaje visual veroniano como un modo posible de ilustrar cómo funcionaba de forma dominante la circulación en la modernidad y la posmodernidad, cuando los medios masivos eran instituciones hegemónicas que reinaban sin competencias mediáticas. Descripción del gráfico: letra P paréntesis D flecha, paréntesis D, barra, flecha R paréntesis, D, flecha R paréntesis, D, flecha R paréntesis, de gráfico realizado por Mario Carlón. En el gráfico la diferencia producción-reconocimiento en tanto elemento constitutivo de todo intercambio discursivo se mantiene intacta incluso, aparece resaltada con una barra vertical. Se ilustra así que un discurso puede generar múltiples reconocimientos. Pero la introducción de la dirección comunicacional descendente hace explícito el hecho de que el sentido circulaba desde arriba hacia abajo. Dicho esto, hemos llegado a una pregunta crucial: ¿cómo podemos graficar y estudiar desde nuestra perspectiva la circulación contemporánea que se despliega en múltiples ritmos y direcciones y que ha alcanzado un alto grado intersistémico? Presentar un esquema analítico inspirado en la teoría y los gráficos de Verón que pueda ser utilizado para estudiar distintos casos de circulación constituye desde hace algunos años un objetivo de nuestro trabajo. Pero antes de pasar a explicar cómo estamos desarrollando esa tarea, voy a detenerme un momento a explicar cómo se ha modificado en la contemporaneidad la situación contemplada por otro campo analítico considerado por la teoría veroniana, la sociosemiótica de enunciadores y enunciatarios. Conviene, porque luego será mucho más rica y clara nuestra exposición sobre la circulación actual. 3.3. Sociosemiótica de los enunciadores y enunciatarios. Fin de los lugares preestablecidos. Nuevos enunciadores y funciones. Es probable que Verón nunca le haya dado un nombre específico a este campo de reflexión. Tal como lo entendemos, se ocupa de tres aspectos: a. Del estatuto de enunciadores y enunciatarios, es decir, cuál es el estatuto de los que intervienen en el proceso comunicacional; b. Grande, del lugar desde el cual intervienen, producción o reconocimiento; y c. de cuál es su capacidad de construir colectivos. Como quedó claro en algunos textos, Verón consideraba en concordancia con ciertos paradigmas de los estudios sociológicos de la época, cuatro grandes categorías de enunciadores y enunciatarios: instituciones, medios, colectivos de actores individuales e individuos. 16. Durante la modernidad el proceso comunicacional dominante se establecía a partir de una estructura fija, de dispositivos socioinstitucionales a colectivos de actores individuales. 17. Como ya hemos señalado, esta estructura es válida también para posmodernidad, en la que el único sistema mediático vigente eran los medios masivos. Es una estructura que tenía una función, porque según aclaró en su último libro, los fenómenos mediáticos desempeñan una doble función en la vida social. Por un lado son refuerzos fundamentales de la producción y de la estabilidad,
a lo largo del tiempo, de colectivos producidos por los subsistemas de un sistema social 18, es lo que sucedió, por ejemplo, con los programas religiosos televisivos y radiofónicos, que desde su emergencia intentaron reforzar los vínculos que los colectivos mantenían con la institución. Por otro lado, generan sus propios colectivos, 19 por ejemplo, las audiencias televisivas o las actualmente denominadas comunidades de fans. 20 Podemos hacer una síntesis y graficar lo que venimos señalando en 3.1 y 3.2 respecto a la situación comunicacional que caracterizaba a la modernidad y a la posmodernidad de la siguiente forma. Gráfico: descripción, círculo, texto, medios institucionales, letra P, paréntesis D flecha barra, flecha R paréntesis, D, flecha R paréntesis, D, flecha R paréntesis, D, círculo, texto, colectivos y actores individuales. La introducción de esta dimensión, que completa sucintamente, y esquemáticamente, por supuesto, la revisión que nos proponíamos hacer, nos permitió dar cuenta de cómo conceptualizaba Verón a los procesos comunicacionales dominantes en la modernidad y la posmodernidad. Por otro lado, nos ha permitido comenzar a exponer nuestra tesis, que hoy nos enfrentamos a una escenografía en la que el conjunto de parámetros estabilizados que caracterizaban a esta situación ha mutado. Hay un conjunto de transformaciones que caracterizan a la situación contemporánea. Situación que genera la emergencia de nuevas preguntas en todos los niveles en los que nos hemos concentrado. Es imposible intentar dar cuenta de muchas de ellas en este texto, pero al menos intentaremos atender algunas de las principales. 4. Una propuesta para el análisis de circulación contemporánea. A partir de aquí se expondrá tal como se adelantó un dispositivo analítico inspirado en el lenguaje de Verón, diseñado para analizar las nuevas condiciones de circulación que caracterizan a la hipermediatizada sociedad contemporánea. El acento estará puesto en fenómenos de circulación del sentido hipermediáticos, que van desde las redes sociales a los medios masivos y desde los medios masivos a las redes sociales. La exposición se dividirá en dos partes. En la primera se expondrá la dimensión temporal del análisis y se mostrará cómo se retoma el análisis veroniano para dar cuenta de casos de circulación del sentido ascendentes, específicos de la contemporaneidad, casos que vienen desde abajo hacia arriba, desde las redes sociales a los medios masivos. Se realizarán algunos comentarios y enseguida se pasará a un gráfico síntesis de análisis de un caso que se ha elegido para ejemplificar. El caso es el llamado por los medios argentinos Massa Tajaí, una serie de videos que subió en 2014 a YouTube el candidato presidencial Sergio Massa, que fueron retomados y burlados en las redes sociales y luego comentados por los medios masivos. En la segunda parte se expondrá la dimensión espacial y se retomará la sociosemiótica de enunciadores y enunciatarios para construir geografías espaciales, escenarios que permitirán ilustrar cómo distintos enunciadores se posicionan, en cada fase, ante determinados discursos. 4.1. La dimensión temporal. 4.1.1. Presupuestos del dispositivo analítico para el análisis temporal de la circulación hipermediática. El dispositivo analítico con el que trabajamos divide el espacio en dos grandes áreas mediáticas. La de arriba representa al sistema de medios masivos, la de abajo al nuevo sistema de mediatización con base en redes telefónicas e Internet, redes sociales. La circulación puede ser, como se señaló, de dos tipos, intrasistémica o intersistémica. Es intrasistémica cuando acontece en el seno de uno de los dos sistemas